Vamos a hablar de los ronquidos en los chicos. Por eso vinimos a ver al doctor Adrián Zaneta, médico pediatra, especialista en otorrinolaringología. ¿Cómo podríamos definir o entender qué son los ronquidos en los chicos, doctor? Bueno, buenas tardes. El ronquido ocurre por una obstrucción parcial del paso del aire a través de las vías respiratorias, a través de la boca y a través de la nariz. Cuando el aire ingresa dentro de nuestros pulmones, nosotros lo tomamos dentro de nuestros pulmones y encontramos algún tipo de dificultad para entrar, una obstrucción nasal o a la parte de atrás de la nariz o en la propia faringe, eso genera un ruido. Y en general ese ruido ocurre cuando nosotros estamos durmiendo. Entonces, la roncopatía en la pediatría se ocurre por la obstrucción parcial del aire al ingreso del aire desde afuera hacia nuestros pulmones. Me habla de obstrucción, de ingreso del aire y yo ya me preocupo porque digo, ¿quiere decir que al chico le está faltando aire? En realidad no es que le falte el aire. Él está haciendo fuerza para meter dentro del aire de nuestros pulmones. Al hacer fuerza toda la maquinaria y ahí va a depender de la edad del chico, de las características o de lo que fuere como para que yo me preocupe si tengo una roncopatía en la cual tengo que tomar cartas en el asunto de forma más importante o lo debo medicar o lo debo esperar o debo saber. Digamos así, hacia dónde voy con esa roncopatía va a depender mucho de la edad también y sobre todo de las causas. Entonces, cuando uno mira a un pacientito que tiene adelante y que tiene una roncopatía, en primera instancia sabe en qué situación está, debe saber cuán urgente tiene que tratarlo, cómo debemos hacerlo, cuánto debemos saber, cuánto tenemos que hablar con los papás, porque la roncopatía muchas veces se considera que es normal o que es habitual. No sé si es normal, voy a cambiar la palabra, es habitual. Entonces dicen, no, porque mi abuela ronca, el papá ronca, siempre los papás roncamos, y esas cosas, entonces dice, no, pero él ronca, pero papá ronca más. Bueno, tenemos una familia patológica, uno dice, no, no es así, pero sí, el chico no tiene que roncar, ningún paciente tiene que roncar, ni los papás tienen que roncar, porque cuando roncamos tenemos esta dificultad en el ingreso, entonces no es gratis, entre comillas, roncar. La vibración que genera, el ruido que genera, hace que nuestro cerebro no descanse. Nosotros al dormirnos, y esto no sé si es lo que tengo que hablar, pero lo voy a hablar igual, al dormirnos profundizamos nuestro sueño y nos superficializamos nuestro sueño un montón de veces a la noche. Cuando roncamos, rompemos eso. Entonces, al día siguiente no descansamos. Por ahí dormimos muchas horas, pero no descansamos lo suficiente. Entonces, muchos pacientes que nos consultan a la otorrinolaringología y a la otorrinolaringología infantil es porque no tiene buen rendimiento escolar, porque es un sonámbulo, está todo el día, donde lo dejo sentado se duerme, o porque tiene una facie peculiar, una característica. Yo comparo y digo a veces, tiene una cara de respirador bucal y ronca. Entonces voy encasillando al pacientito dentro de la patología más frecuente que ocasiona esta obstrucción en las vías respiratorias, que son las hipertrofias o el agrandamiento idiopático de las amígdalas y de las adenoides. Idiopático es porque no sabemos por qué, pero ocurre. Y en la inmensa mayoría de nuestros pacientitos, de nuestros niños que roncan, es por una hipertrofia adenoidea, las carnes crecidas de la nariz, y amigdalina, las carnes crecidas de nuestra faringe. Digamos que el 90% de la roncopatía está causado por eso en edades determinadas, porque no te olvides que al hacer yo hago solo pediatría, entonces desde recién nacidos hasta adolescentes las causas son muy distintas. Entonces uno ya sabe la edad, le mira la cara, mira la posición, mira cómo está parado, mira el relato, escucha el relato de la mamá o del papá y ya más o menos infiere que si estoy en una causa habitual de roncopatía por hipertrofia adenoamigdalina o carnes crecidas, o si tengo alguna otra patología adyuvante. Y a su vez, al examinarlo, al escucharlo hablar con una voz nasalizada, diferente, al mirarle la cara y tener la cara con la cara alargada, las ojeras, el labio corto, siempre están como dientes de conejo mostrándonos los dos dientes, los incisivos anteriores, uno ya sabe más o menos con qué bueyes arar y saber hacia dónde va. Y bueno, después en el relato de la mamá,
y en los exámenes que uno va hablando y en todo el interrogatorio, que es fundamental, va sabiendo cómo va a intervenir en esa vida, ¿no? Porque uno tiene que, es un feedback. Ellos después de la consulta se van a la casa, observan lo que uno les dice que tienen que hacer, como verlo dormir a la noche, en ver si existe otro tipo de patología que habitualmente nada, y además uno en el interrogatorio saca cosas en limpio como si es un paciente roncador sano o si es un paciente roncador con otra patología coadyuvante que puede empeorar las cosas y en la cual uno tiene que tener, uno va sonando alarmas para saber cómo tratarlo. ¿Cómo es esto de roncador sano? Nunca la roncopatía es sana, sino que lo que uno encuentra es un paciente que no tiene ninguna otra patología, pero ronca. Entonces, pero si él adentro es un paciente que tiene un síndrome determinado, como un síndrome de Down, o si tiene una patología respiratoria como broncoespasmos, sibilancias, a veces muchos chicos son asmáticos y roncadores, y por casualidad, y esto no es siempre así, ténganlo en cuenta, el asma es una patología, la rinitis alérgica es otra patología, la roncopatía es síntomas de algún tipo de patología, pero uno lo opera, entre comillas, o lo medica, o lo trata, y soluciona o disminuyen los cuadros de broncoobstrucción. Así son las cosas, pero así funciona y muchas veces recibimos pacientes de distintos lados. Los otorrinolaringólogos infantiles, ¿no? O de la fonoaudióloga, o del pediatra, o del neumonólogo, o del kinesiólogo, o del traumatólogo por la posición o la posición de la columna. Hablamos entonces de diferentes momentos de aparición del ronquido también a lo largo de la niñez. ¿A qué edad se estima, usted que tiene tanta experiencia, que un niño comienza a roncar y que hay que preocuparse? Preocuparse. En general, en la segunda infancia, en los chicos de 3 años, 4 años, empiezan las roncopatías y dice, pero hace 2 meses no roncaba y ahora empezó a roncar. Le llama la atención, empieza a aparecer. Desde la segunda infancia hasta los 9 años, 8 años, uno espera que un chico pueda llegar a roncar porque el crecimiento idiopático de las amígdalas y las adenoides es en ese proceso. Ya entrando a la preadolescencia hay una disminución del tamaño de las amígdalas y las adenoides, entonces podría disminuir la roncopatía. ¿Qué implica esperar ese tiempo? Nosotros tenemos que acompañar en ese tiempo y ver o proyectar qué es lo que puede pasar. La función determina la forma, como digo yo. ¿Y qué es esta frase? Es, si respiramos mal, nuestra cara va a crecer mal. No la tuya, no la de los papás, o si no lo hicieron, pero sí la de los chicos, porque nosotros somos una película, seguimos el proceso de crecimiento de los chicos. Entonces, una cosa es un chiquitito de 3 años, otra cosa es un chico de 9 años. Más peso, más kilo, más alto, más respiración bucal. Voy a tener unas características en la cara diferentes. La función determina la forma. Nuestro buen respirar va a determinar que nuestro macizo cráneo-facial crezca adecuadamente bien. Si prestamos atención, ustedes y los papás que están escuchando esta nota, si tienen la boca cerrada van a notar que la lengua la tienen apoyada en el paladar duro. Eso en nosotros no, porque ya somos grandes y duros, pero en un nene es fundamental para que el maxilar crezca en forma plana, para que la dentición sea adecuada y para que el techo de la boca, que es el piso de la fosa nasal, crezca lo suficientemente ancho para que el nene respire por la nariz. El niño roncador tiene el paladar en cúpula o ojival. Si ustedes prestan atención a los chicos que tienen problemas en la dentición, le miran el paladar y el paladar va a ser en cúpula alto hacia arriba, porque no utilizan la lengua apoyada en el paladar para hacer que esa estimulación de 24 horas prácticamente, salvo cuando toman agua, cuando comen o cuando están hablando, está permanentemente estimulando para que el paladar crezca plano, que es fundamental. Entonces, y eso cuanto más temprano suceda, mejor. Digo, cuanto antes se pueda corregir, mejor. Vuelvo al principio. No es normal que un chico ronque. Entonces, cuando aparece una roncopatía, aparece la interconsulta con el otorrino infantil, con la fonoaudióloga, con el pediatra, con la odontopediatra. Todos trabajamos en el mismo lugar. Todos.
lo que sucede, y no es que uno sea más importante que otro, porque realmente el más importante de todos, que yo creo que es el pediatra, en primer lugar. No soy yo pediatra, soy pediatra, pero el pediatra es el que maneja la varita de todo. El más importante es el pediatra, pero la fonoaudióloga que va a reeducar el respirar de un paciente, o la odontopediatra que va a trabajar sobre esa dentición, necesita que el paciente respire por la nariz. Entonces es el otorrino infantil quien determina cuál es la causa para tratar de mejorar esa respiración nasal. Entonces, si queda un hábito, lo maneja la fonoaudióloga; si queda un tratamiento, lo manejan a veces la odontopediatra, tratando de expandir el paladar, diferente ortopedia, etcétera, etcétera. No me meto, no es mi especialidad, pero es por ahí que todos trabajamos en el mismo lugar y en la misma zona, tratando de que crezca, se expanda y utilice su nariz para respirar. Todos los animales respiramos por la nariz. Lo que entra por la nariz va a los pulmones, lo que entra por la boca va al estómago. Quiere decir entonces que el ronquido se convierte prácticamente en un signo de alarma al que hay que prestarle atención como papás. El ronquido viene con su ruido propio, no tiene que estar. Todos los pacientes que nosotros vemos, los que hacemos infantil, y dejan de roncar, encienden las alarmas a los papás. Están tan acostumbrados a escucharlos roncar que cuando no roncan porque pasamos de alguna manera, los operamos o solucionamos su problema, se despiertan porque no tienen ese ruido que los acompaña. A ver, nadie va a discutir qué es lo que nos provocan nuestros hijos a nosotros. El alerta es permanente. Uno tiene un hijo y sabe que se terminó la paz, salvo cuando se lo deja a las madres o al papá de uno, pero realmente es el único momento donde uno diría, y esto lo he charlado con mi mujer, es uno puede dormir una siesta tranquilo si a tu hijo lo está cuidando tu mamá o tu suegra o alguien que de mucho cariño. Sabemos que está en buenas manos, si no, no. Exactamente. Hasta que son adolescentes, como por ejemplo tus hijos que empiezan a salir. Otro miedo viene. Otro problema. Pero bueno, eso para más adelante. Entonces, debemos preocuparnos cuando un chico ronca y sí o sí ir a la consulta. Es el pediatra entonces el que tiene que hacer el primer análisis de esta situación y él verá entonces a dónde nos deriva. Absolutamente de acuerdo. Es el pediatra el que tiene que tener el primer indicio hacia dónde va. Y bueno, y en segundo lugar, nosotros que hacemos otorrino infantil, en general tenemos otras herramientas para acceder al chico que ronca y tratar de ayudarlo. La buena noticia es que hay soluciones para los chicos que roncan. Hay muy buenas soluciones para los chicos que roncan. Cuanto antes empezamos, menos son las consecuencias. Pero entonces lo importante es la consulta siempre. La consulta siempre, la consulta siempre. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes por venir y ojalá que esto sirva para dar conciencia de que roncar no es normal.